Por más de 2 años, mi nuera dijo que mi hijo estaba en el extranjero por trabajo. Entonces, una mañana en el mercado, un repartidor de pronto me entregó un paquete. ¿Usted es la madre de Santiago? Ahora es suyo. Ábralo a solas. Lo que había dentro del paquete me hirvió la sangre. Era jueves. Lo recuerdo porque los jueves voy al mercado de la Merced a comprar mis verduras de la semana. Llevaba mi bolsa de mandado café, la misma que usaba desde hace 15 años, y acababa de regatear 3 pesos por 1 kilo de jitomates cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi a un muchacho joven, no más de 25 años, con uniforme de mensajería y una caja mediana entre las manos. Estaba sudando, como si hubiera corrido para alcanzarme. ¿Señora Estela Morales?, preguntó, casi sin aliento. Sí, soy yo, respondí extrañada. Nadie me mandaba paquetes. Mis hijos nunca me enviaban nada, y mucho menos desde que Santiago supuestamente estaba en Dubái. El muchacho me extendió la caja. Era de cartón café, sellada con cinta adhesiva transparente, y pesaba poco. ¿Usted es la madre de Santiago Morales? Mi corazón dio un vuelco. Sí, él es mi hijo. ¿Por qué? ¿Le pasó algo? Las manos me empezaron a temblar. No sé, señora. Solo me dijeron que se lo entregara a usted y que lo abriera a solas. Me puso la caja en las manos y antes de que pudiera preguntarle quién lo enviaba, ya había desaparecido entre la multitud del mercado. Me quedé ahí parada, sosteniendo esa caja como si fuera una bomba. La gente pasaba a mi lado empujando, gritando precios, regateando, pero yo no escuchaba nada. Solo sentía el peso de esa caja y un miedo helado recorriéndome la espalda. Si esta confesión te está tocando el corazón, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañándome en historias de vida como esta. Porque lo que descubrí ese día cambió todo. Regresé a mi departamento casi corriendo. Dejé las verduras tiradas en la mesa de la cocina y me encerré en mi cuarto. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en romper la cinta adhesiva. Cuando finalmente abrí la caja, el mundo se detuvo. Ahí, envuelto en papel de seda blanco, estaba el reloj de oro que le regalé a Santiago el día de su graduación como ingeniero. Un reloj Citizen con carátula dorada que me costó 12,000 pesos, todos mis ahorros de ese año. En la parte de atrás tenía grabado, para mi Santiago, con orgullo, mamá. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué Santiago me enviaba esto? ¿Por qué ahora? Entonces vi el sobre. Era blanco, arrugado en las esquinas, y tenía mi nombre escrito con la letra irregular de mi hijo. Con manos temblorosas, saqué las 2 hojas de papel dobladas. Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya descubriste la verdad. Perdóname por no tener el valor de decírtelo en persona. Soy un cobarde, siempre lo he sido. Nunca estuve en el extranjero. Nunca hubo contrato en Dubái. Nunca hubo viajes de trabajo ni oportunidades internacionales. Todo fue mentira. Una mentira que Valeria construyó y que yo fui demasiado débil para desmentir. Tuve que sentarme en la cama porque las piernas no me sostenían. Leí y releí esas líneas. Nunca estuve en el extranjero. 2 años. 2 años completos creyendo que mi hijo estaba del otro lado del mundo construyéndose un futuro. 2 años viviendo de las migajas que Valeria me daba de parte de Santiago. 2 años durmiendo en este departamento diminuto de 2 cuartos mientras ellos vivían en M y casa. Y todo había sido mentira. Seguí leyendo, aunque cada palabra era un cuchillo. Mamá, Valeria me hizo elegir. Me dijo que mientras tú estuvieras cerca, nuestro matrimonio nunca funcionaría, que eras controladora, que me sofocabas, que necesitábamos espacio. Y yo, como el idiota que soy, le creí. Le creí cuando dijo que lo mejor era que te fueras a vivir sola. Le creí cuando inventó lo de Dubái para que no hicieras preguntas. Le creí cuando me prohibió llamarte por videollamada porque la señal era mala. Pero lo peor, mamá, lo peor es que cuando finalmente abrí los ojos, ya era tarde. Mi vista se nubló.
Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho, algo que había estado aguantando durante 2 años sin saberlo. Respiré hondo, limpié mis lágrimas con el dorso de la mano y continué leyendo. Hace 1 año, Valeria me sacó de la casa. Tu casa. La casa que tú construiste con papá. Me corrió como si fuera un extraño. Y desde entonces vivo solo en un departamento de la colonia Narvarte. Ella vive en tu casa, mamá, pero no vive sola. Hay alguien más, un hombre. El papel se arrugó entre mis dedos. Sentí un calor subiendo por mi garganta, una mezcla de rabia y dolor tan intensa que tuve que morderme el labio para no gritar. Valeria, la nuera perfecta, la que me sonreía cada mes cuando me traía esos miserables 3,000 pesos. La que me mostraba fotos de su nueva vida mientras yo vivía con una pensión de 4,200 pesos mensuales. La que me convenció de venderle mi casa, la casa donde crié a mis hijos, donde lloré la muerte de mi esposo, donde guardaba cada recuerdo de mi vida. Ahí estaba, viviendo en mi hogar con otro hombre, mientras mi hijo sobrevivía en la soledad y yo me conformaba con las sobras que ella me lanzaba como limosna. Pero la carta no terminaba ahí. Mamá, perdóname. Perdóname por ser cobarde. Perdóname por elegirla a ella sobre ti. Perdóname por no defenderte cuando debía hacerlo. Te envío el reloj porque es lo único que me queda de valor. Y quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Si decides buscarme, vivo en el edificio Marfil, departamento 304, calle Ámsterdam, Narvarte. Pero entenderé si no quieres verme. No merezco tu perdón, tu hijo que te falló, Santiago. Dejé caer la carta. El silencio de mi cuarto se volvió ensordecedor. Miré el reloj dorado brillando sobre mi cama, ese reloj que le di con tanto orgullo, que representaba sus logros, nuestros sacrificios. Y en ese momento comprendí algo que me heló la sangre. No solo me habían robado mi casa, me habían robado 2 años de vida con mi hijo, 2 años que nunca recuperaría, 2 años de mentiras perfectamente orquestadas por una mujer en la que confié, a la que abrí las puertas de mi hogar, a la que traté como hija. Pero Valeria acababa de cometer su peor error. Porque una cosa es engañar a una madre, otra muy distinta es subestimarla. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la orilla de mi cama, sosteniendo el reloj de Santiago entre mis manos, viendo cómo las manecillas marcaban cada segundo de mi insomnio. Y mientras las horas pasaban, mi mente viajó 5 años atrás, al día en que Valeria Montero entró a nuestras vidas. Fue un domingo de octubre. Santiago llegó a comer con una sonrisa que no le veía desde que terminó con Lucía, su novia de la universidad. «Mamá, quiero presentarte a alguien especial», me dijo, y sus ojos brillaban de esa forma que solo brilla cuando un hijo está enamorado. Valeria apareció en la puerta con un vestido color vino, tacones altos y un ramo de alcatraces blancos. «Señora Estela, qué honor conocerla finalmente. Santiago me ha contado tanto de usted». Su voz era suave, educada, perfecta. Me abrazó con una calidez que parecía genuina. Olía a perfume caro, de esos que venden en las plazas comerciales elegantes de Polanco. Yo, con mi delantal todavía puesto y olor a mole en las manos, me sentí pequeña frente a ella. Pero me cayó bien, o eso creí. Durante esos primeros meses, Valeria fue la nuera que toda madre desea. Llegaba los domingos con pan dulce de la Ideal, me ayudaba a lavar los trastes sin que se lo pidiera, elogiaba mi sazón. «Señora Estela, nadie hace el arroz rojo como usted. Tiene que enseñarme su secreto». Santiago estaba feliz. Y yo solo quería que mi hijo fuera feliz. Las cosas cambiaron sutilmente después del primer año. Valeria comenzó a hacer comentarios casuales, como quien no quiere la cosa. «Señora, ¿nunca ha pensado en vender esta casa? Es muy grande para usted sola, y con lo que vale, podría comprarse un departamento bonito y todavía le sobraría dinero».
Yo me reía. ¿Vender mi casa? Jamás. Aquí crié a mis hijos. Aquí viví con Rodrigo antes de que Dios se lo llevara. Esta casa es mi vida. Pero Valeria era paciente, muy paciente. Los comentarios continuaron. Señora, una casa tan grande da mucho trabajo. A su edad debería estar descansando, no preocupándose por jardines y goteras. Oh, qué lástima que tenga que gastar tanto en mantenimiento. Con ese dinero podría viajar, disfrutar su jubilación. Y poco a poco, sin darme cuenta, empezó a sembrar la semilla de la duda en mi cabeza. Cuando Santiago me anunció que se casarían, yo lloré de felicidad. Mi hijo, ingeniero exitoso, con una mujer hermosa y educada. ¿Qué más podía pedir? Valeria me buscó una tarde, sola, mientras tomábamos café en mi cocina. Señora Estela, tengo que confesarle algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas perfectamente calculadas. Santiago y yo queremos formar una familia. Queremos darle nietos. Pero no tenemos dónde vivir. El departamento que él renta es muy pequeño, y yo vengo de una familia humilde. No tenemos ahorros para una casa. Me tomó la mano con delicadeza. Sé que es mucho pedir, pero ¿usted consideraría vendernos esta casa? Le pagaríamos su valor justo. Y claro, usted viviría aquí con nosotros siempre. Sería su hogar tanto como el nuestro. Seríamos una familia bajo el mismo techo. La miré a los ojos. Parecía sincera, vulnerable. Y yo quería nietos. Quería ver a mi hijo echar raíces. ¿Cuánto?, pregunté, sintiendo cómo algo se movía en mi estómago. El tasador dice que vale 850,000 pesos. Le daríamos esa cantidad completa. Usted podría guardarla, invertirla, tener seguridad para su futuro. 850,000 pesos. Era mucho dinero, más de lo que había visto junto en mi vida. Y viviría con ellos, cuidaría a mis futuros nietos, sería parte de su vida diaria. Firmé los papeles 3 semanas después. Mi abogado, el licenciado Fuentes, me advirtió: Señora Estela, piénselo bien. Esta casa está a su nombre, es su patrimonio. Una vez que firme, ya no será suya legalmente. Pero voy a vivir ahí con ellos, le expliqué. Es mi hijo, confío en él. El licenciado movió la cabeza, pero no dijo nada más. La boda fue un espectáculo. Valeria quería algo memorable, y yo, tonta de mí, quise darle ese gusto. Gasté 320,000 pesos de lo que me habían pagado por la casa. Salón en Coyoacán, banquete para 200 personas, mariachi, pastel de 5 pisos, vestido importado para la novia. Señora Estela, usted es un ángel, la madre que siempre soñé tener, me decía Valeria mientras probábamos pasteles en la repostería más cara de la ciudad. Santiago me abrazó el día de la boda. Gracias, mamá, por todo, por darnos esto, por recibirla en tu casa. Digo, en nuestra casa. Nuestra casa. Esas palabras sonaron dulces entonces, amargas ahora. Los primeros 6 meses de convivencia fueron llevaderos. Yo cocinaba, limpiaba mi cuarto, trataba de no estorbar. Valeria seguía siendo amable, aunque noté que ya no me ayudaba con los trastes. Ya no llegaba con pan dulce. Ya no pedía mis recetas. Pequeños detalles que ignoré. Luego comenzaron las indirectas. Señora, ¿podría cocinar un poco menos picante? A mí me cae mal. Señora, ¿podría ver la televisión en su cuarto? Es que Santiago y yo queremos ver una película. Señora, ¿podría no invitar a sus amigas los jueves? Es que hacen mucho ruido. Mi casa se iba haciendo más pequeña. Y yo también. Una noche escuché a Valeria hablando con Santiago en su habitación. No quise espiar, pero las paredes son delgadas. Mi amor, necesitamos nuestro espacio. Tu mamá es linda, pero siempre está aquí. No tenemos privacidad. No podemos ser nosotros mismos. Valeria es mi madre. Le prometimos que viviría con nosotros. Lo sé, pero piénsalo. ¿No sería mejor que tuviera su propio lugar?
Un departamento cómodo, cerca de aquí. La visitaríamos cada semana. Sería más sano para todos. Mi corazón se aceleró, pero me dije, son recién casados, es normal que quieran intimidad. Nunca imaginé que esa conversación era solo el comienzo, porque 3 semanas después, Valeria entró a la cocina con una sonrisa radiante y una noticia que cambiaría todo. Señora Estela, tengo noticias maravillosas. A Santiago le ofrecieron un contrato en Dubái. 2 años, $80,000 al año, es la oportunidad de nuestras vidas. Y ahí, frente a mi taza de café todavía humeante, comenzó a tejer la mentira más grande de mi vida. Dubái, repetí, dejando la taza sobre la mesa. ¿Dubái? ¿Tan lejos? Valeria se sentó frente a mí, tomando mis manos con esa delicadeza ensayada que ahora reconozco como pura actuación. Sé que es difícil, señora Estela. Créame que a mí también me duele. Pero es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Con ese dinero podríamos tener hijos, darles un futuro. Usted podría tener los nietos que tanto desea. Santiago apareció en la cocina, con su maletín de trabajo todavía en la mano. Se veía cansado. Mamá, sé que es repentino, pero Valeria tiene razón. Es mucho dinero. En 2 años regresamos y podemos comprar otra propiedad, tener estabilidad. ¿2 años? Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Pero, ¿yo qué haría aquí sola? Y ahí fue cuando Valeria soltó el anzuelo. Señora, justamente de eso queríamos hablar con usted. Se levantó y trajo una carpeta que tenía preparada en la sala. Demasiado preparada. Hemos estado viendo opciones. Mire, encontramos departamentos preciosos en la colonia Portales. Uno en particular nos encantó para usted. Abrió la carpeta y me mostró fotos impresas. Un edificio color beige de 4 pisos, con ventanas pequeñas y rejas negras. Es un segundo piso muy iluminado. Tiene 2 recámaras, cocina integral, está cerca del metro. Y lo mejor, la renta es de solo $6,500 mensuales. ¿Renta? La palabra me golpeó. ¿Quieren que me vaya a rentar? Es temporal, señora, intervino Santiago rápidamente. Solo mientras estemos fuera. No tiene sentido que se quede aquí sola en esta casa tan grande. Además, necesitamos cerrar todo bien, dejar la casa segura. Ya sabe cómo está la colonia, los robos. Pero esta es mi casa, susurré. Valeria apretó mis manos con más fuerza. Era su casa, señora. Ahora es nuestra. Y nosotros queremos cuidarla, no dejarla sola y expuesta. Imagínese si le pasa algo y nosotros estamos al otro lado del mundo. No nos lo perdonaríamos. Santiago se arrodilló frente a mí, mi hijo, mi niño, mirándome con esos ojos que me derretían desde que nació. Mamá, por favor, entiéndenos, es solo por 2 años. Te visitaré en el departamento cada vez que venga a México. Te mandaré dinero, no te va a faltar nada. Sentí cómo las paredes de mi propia cocina se cerraban sobre mí. Quise decir no. Quise gritarles que me estaban sacando de mi hogar. Pero miré a Santiago, vi su esperanza, su futuro brillante, y... ¿Cuándo se van? Fue lo único que pude preguntar. En 3 semanas, respondió Valeria, y pude jurar que vi un destello de victoria en sus ojos. Pero fue tan rápido que pensé que lo había imaginado. Los siguientes 20 días fueron un torbellino. Valeria me ayudó a empacar mis cosas, o más bien, decidió qué podía llevarme y qué no. Señora, este sillón no va a caber en el departamento nuevo. ¿Por qué no lo dejamos acá? Total, cuando regresen, podrá usarlo otra vez. El sillón donde Rodrigo me pidió matrimonio. Esta vajilla es muy grande para usted sola. Con 6 platos tiene suficiente, ¿no cree? La vajilla que mi mamá me heredó, 12 puestos completos de porcelana francesa. Las fotos familiares deberían quedarse aquí, en la sala. Así la casa se ve habitada, no abandonada. Mis fotos. Las de la boda de Rodrigo y yo. Las de Santiago bebé. Las de mis padres. Poco a poco,
Fui dejando pedazos de mi vida en esa casa que ya no era mía. El día de la mudanza lloví, como si el cielo supiera lo que estaba pasando. 2 muchachos que Valeria contrató subieron mis pocas cajas a una camioneta. Todo lo que quedaba de 67 años de vida cabía en 8 cajas de cartón. Santiago me abrazó en la puerta. «Perdón, mamá, te prometo que pronto estaremos juntos otra vez». No pude responderle. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño. El departamento en Portales era exactamente lo que las fotos mostraban: pequeño, funcional, impersonal. Las paredes blancas estaban manchadas de humedad en las esquinas. El piso de loseta fría hacía eco con cada paso. La ventana de la sala daba a un muro gris. Me senté en mi cama esa primera noche y lloré. Lloré por mi casa. Lloré por mi jardín donde cultivaba hierbabuena y romero. Lloré por mi cocina amplia donde preparaba mole para 20 personas. Lloré por la estupidez de haber firmado esos papeles, pero me sequé las lágrimas y me dije: es temporal. Santiago regresa en 2 años. Qué ingenua fui. La primera semana recibí 3 mensajes de Santiago por WhatsApp. «Mamá, ya llegamos bien a Dubái. El calor es insoportable, pero el trabajo es bueno. ¿Cómo estás en el depa? ¿Te hace falta algo? Perdón por no llamar, el cambio de horario me tiene destruido. Te mando un beso». Mensajes cortos, fríos, sin la calidez de mi hijo. Intenté videollamarlo 5 veces. Las 5 veces me salió el buzón. Finalmente me escribió: «Mamá, la señal aquí es terrible. Mejor solo mensajes, ¿sí?» Valeria me visitó al mes de haberse ido. Tocó el timbre un martes por la tarde, con lentes oscuros y bolso de piel. «Señora Estela, vengo de parte de Santiago». Me extendió un sobre. Él quiere que no le falte nada. Dentro había 3,000 pesos en billetes de 200. ¿3,000 pesos? Miré el dinero como si fuera una broma. «Valeria, mi pensión es de $4,200. Con la renta de $6,500, apenas me quedan $700 para comer el mes entero». «Lo sé, señora, lo sé. Pero Santiago apenas está comenzando allá. Hay muchos gastos de instalación. En unos meses podrá mandarle más». Esos unos meses se convirtieron en 2 años de lo mismo. 3,000 pesos, cada mes, como limosna. Y yo, tonta, los recibía agradecida. Valeria llegaba siempre perfecta. Uñas arregladas, cabello en salón, ropa de marcas que yo no conocía. Me mostraba fotos en su celular. «Mire, señora, así está Santiago en su oficina». Un hombre de espaldas, borroso, que podría ser cualquiera. «Aquí estamos en un restaurante que se llama Alfacia. ¿Puede creerlo?» Ella sonriente en una mesa elegante, sola. Nunca había una foto clara de Santiago. Nunca un video. Nunca una videollamada. «Es que él es muy tímido con las cámaras, señora. Ya lo conoce». Y yo asentía. Porque quería creer. Porque necesitaba creer que mi hijo estaba bien, allá lejos, construyéndose un futuro. Mis amigas, Carmela y Refugio, me visitaban los jueves. Tomábamos café instantáneo porque ya no me alcanzaba para el de olla. «Estela, algo no me cuadra», me dijo Carmela un día. «Si Santiago gana tan bien, ¿por qué te manda tan poco?» «Tiene gastos, Carmela. Están juntando para cuando regresen». Refugio frunció el ceño. «¿Y por qué nunca lo has visto por videollamada? Ya ni estamos en los años 80. Todo el mundo hace videollamadas». «La señal es mala allá», repetí como perico. Pero sus palabras plantaron una semilla de duda que crecía cada noche de insomnio. Hasta que una mañana, en el mercado de la Merced, un repartidor desconocido me entregó una caja, y la semilla de duda se convirtió en un árbol de verdades que me destrozó. 687 días. Eso fue exactamente lo que viví en ese departamento de Portales antes de recibir el paquete. 687 días que conté como prisionera cuenta los días de su condena. Cada mañana me despertaba a las 6, no porque tuviera algo que hacer, sino porque el vecino de arriba arrastraba muebles como si estuviera mudándose eternamente. El techo filtraba agua cuando llovía.
Puse cubetas en 3 esquinas de la sala. El casero, un tipo grasiento llamado Abundio, me decía cada vez que me quejaba: «Señora, por $6,500 no puedo darle el Taj Mahal. Si no le gusta, hay cola de gente esperando». Y yo pagaba. Cada maldito mes, puntual, mientras veía mis ahorros desaparecer como agua entre los dedos. De los $850,000 que me dieron por mi casa, quedaban apenas $380,000. El resto se lo había tragado la boda, los muebles para los recién casados, el famoso préstamo de $50,000 que le di a Santiago para instalarse en Dubái, y los gastos diarios de sobrevivir con $700 mensuales después de pagar renta. $700 para comida, gas, luz, agua, pasajes. Hagan las cuentas. Dejé de comprar carne. El pollo se convirtió en lujo de domingo. Aprendí 30 formas de cocinar frijoles. Carmela me traía tortillas cada semana porque sabía que yo las estaba comprando de a kilo, las más baratas, esas que saben a cartón. Pero lo peor no era el hambre del estómago, era el hambre del alma. Valeria llegaba cada mes como reloj suizo, siempre el día 10, siempre entre 3 y 4 de la tarde, siempre con su desfile de perfección que me restregaba mi miseria en la cara. «Señora Estela, ¿cómo está?» Beso en la mejilla, perfume Chanel que costaba más que mi renta. Bolsa Michael Kors que cambiaba cada visita. Uñas de gel con diseños que yo no entendía pero que gritaban dinero. «Bien, mija, aquí ya sabes». Yo con mi blusa de hace 10 años, lavada tantas veces que el color ya era solo un recuerdo. Me extendía el sobre. $3,000 exactos, siempre billetes de 200, como si los hubiera planchado. De parte de Santiago, dice que la extraña mucho. «¿Cómo está mi hijo?» «Muy bien, muy ocupado. El proyecto está en su fase crítica. Trabaja hasta 12 horas diarias, pero piensa en usted todo el tiempo». Mentiras envueltas en terciopelo. Se sentaba en mi sillón desvencijado, cruzaba sus piernas enfundadas en jeans de marca y sacaba su celular. «Mire, señora, las fotos de esta semana». Y comenzaba el show. «Aquí estamos en el Marina Mall. ¿Ve qué hermoso? Tiene una fuente musical». Ella posando frente a una fuente. Sola, siempre sola. «Este es el restaurante donde celebramos nuestro aniversario. Comida persa exquisita. Una mesa con velas, una copa de vino, su mano con anillo. Nada de Santiago. Mire este atardecer desde nuestro departamento. Piso 23, señora. La vista es increíble. Un cielo anaranjado, un vidrio, ningún rostro». «¿Y Santiago?», preguntaba yo cada vez, como disco rayado. «Ay, señora, él es malísimo para las fotos. Ya sabe cómo es. Dice que las cámaras roban el alma». Risita ensayada. «Pero está muy guapo. Ha subido un poco de peso con tanta comida árabe». Yo asentía. Tragaba saliva. Apretaba los $3,000 entre mis dedos arrugados. Pero había algo que no cuadraba. Muchas cosas en realidad. Las fotos siempre tenían fondos diferentes. Sí, pero Valeria usaba la misma ropa en varias, como si las hubiera tomado el mismo día en lugares diferentes, o peor, como si fueran de internet. Los mensajes de Santiago por WhatsApp eran extraños, fríos, genéricos. «Hola mamá, ¿todo bien por acá? ¿Tú cómo estás? Hace mucho calor, te mando un abrazo. Perdón por no escribir seguido, el trabajo me absorbe. Nunca un te extraño. Nunca un recuerdo compartido, nunca un ¿te acuerdas cuando...?» Un día le escribí: «Hijo, hoy hice tu sopa de lentejas favorita y me acordé de cuando eras niño y te comías 3 platos». Respuesta, 6 horas después: «Qué rico, mamá, cuídate». «Qué rico, mamá». Mi Santiago me hubiera escrito 3 párrafos sobre esa sopa. Me hubiera contado alguna anécdota. Me hubiera pedido la receta para hacerla allá. Ese no era mi hijo escribiendo. Carmela y Refugio lo notaron antes que yo. O tal vez yo no quería verlo. «Estela, perdóname, pero esto no me huele bien.
me dijo Refugio un jueves mientras tomábamos café aguado. Si Santiago gana $80,000 al año, esos son como... ¿Cuánto? ¿1,600,000 pesos al año? Más o menos, murmuré. ¿Y te manda 3,000 pesos al mes? ¿36,000 al año? Ni el 2% de lo que gana. Refugio me miró fijamente. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Están ahorrando para... ¿Para qué, Estela? Carmela dejó su taza con más fuerza de la necesaria. Esa muchacha llega aquí con bolsas que cuestan más que tu renta de 6 meses. Trae uñas que valen 500 pesos. Se hace el cabello cada semana. ¿Eso te parece de alguien que está ahorrando? No supe qué responder. Pero la gota que derramó el vaso vino de donde menos lo esperaba. Doña Hortensia, la vecina chismosa del edificio de enfrente de mi antigua casa. Me la topé en el mercado, 3 semanas antes del paquete. Cargaba sus bolsas del mandado y casi se le caen cuando me vio. ¡Ay, señora Estela! ¡Qué milagro verla por aquí! Ya no pasa por su casa, ¿verdad? No, doña Hortensia, ya no vivo ahí. Ya sé, ya sé. Qué lástima, ¿no? Usted que la cuidó tanto. Se acercó, bajando la voz como hacen las chismosas cuando van a soltar veneno. ¿Y su hijo sigue en el extranjero? Sí, en Dubái. Doña Hortensia frunció el ceño. Miró a los lados. Se acercó más. Ay, señora, no quiero meterme donde no me llaman, pero yo nunca vi a su hijo en el aeropuerto. Se me heló la sangre. ¿Cómo dice? Mi comadre Lupita trabaja en el aeropuerto, en las tienditas de revistas. Cuando me dijo que su hijo se iba a Dubái, le pedí que me avisara cuando lo viera pasar para mandarle saludos de mi parte. Pero Lupita me dijo que nunca pasó ningún Santiago Morales por migración ese día, ni ese mes. Tal vez su comadre no... Lupita ve todos los vuelos internacionales, señora, todos, y me juró por sus hijos que su Santiago nunca salió del país. El mercado dio vueltas a mi alrededor. Doña Hortensia siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. Sus palabras eran un zumbido lejano mientras mi cerebro procesaba lo imposible. Santiago nunca se fue a Dubái. Entonces, ¿dónde estaba mi hijo? Esa noche no cené. Me senté en mi cama con el paquete abierto frente a mí y volví a leer la carta de Santiago palabra por palabra. Cada línea era un golpe, cada confesión, un cuchillo, pero necesitaba entenderlo todo. Necesitaba que las piezas encajaran, aunque el cuadro que formaran fuera una pesadilla. Mamá, Valeria me obligó a elegir entre tú y ella. Cerré los ojos. Vi a mi hijo, mi Santiago, el niño que se escondía detrás de mis piernas cuando tenía miedo, el joven que lloraba en mis brazos cuando su padre murió. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una mujer lo había doblegado tanto? Seguí leyendo la segunda hoja, la parte que no había procesado completamente en mi primera lectura, porque el shock era demasiado. 6 meses después de la boda, Valeria comenzó a cambiar. O tal vez siempre fue así, y yo estaba demasiado cegado para verlo. Empezó con pequeñas cosas. Santiago, tu mamá opina demasiado sobre nuestra vida. Santiago, tu mamá se mete en decisiones que son solo nuestras. Santiago, mientras ella esté aquí, nunca vamos a ser realmente independientes. Me repetía lo mismo todas las noches, como un disco rayado, hasta que empecé a creerlo. Luego inventó lo de Dubái. Ni siquiera existía ese trabajo, mamá. Lo inventó todo. Me hizo crear un correo falso, imprimir contratos falsos. Me obligó a actuar frente a ti como si fuera real. Si no haces esto, me dijo, me divorcio, y le digo a todo el mundo que me maltrataste. Destruyo tu reputación, tu carrera, todo. Y yo fui cobarde. Preferí perderte a ti que enfrentarla a ella. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras, pero no importaba. Ya las había memorizado. Cuando te fuiste a Portales, pensé que las cosas mejorarían, que Valeria estaría feliz, que podríamos ser un matrimonio normal. Pero empeoró todo. Comenzó a salir más seguido.
Reuniones de trabajo, decía, cursos de inglés, eventos con amigas. Regresaba a las 2, 3 de la mañana, oliendo a alcohol y perfume de hombre. Cuando le reclamaba, se ponía furiosa. Me gritaba que era un celoso patológico, que la estaba asfixiando igual que tú me asfixiabas a mí. Que si seguía así, me iba a dejar sin nada. Y luego conocí a Rodrigo. Llegó una noche a tu casa, mamá, a las 11 de la noche. Valeria me presentó como mi socio en un nuevo negocio. Rodrigo Estrada, 38 años, traje de 3,000 pesos, reloj Rolex, sonrisa de tiburón. Se sentaron en la sala a revisar papeles. Me dijeron que me fuera a dormir, que era aburrido, cosas de adultos, como si yo fuera un niño. Esa noche escuché risas, música baja, el tintineo de copas de vino. A la mañana siguiente, Rodrigo seguía ahí, dormido en el sofá. O eso querían que yo creyera. Apreté el papel con tanta fuerza que se arrugó. Rodrigo Estrada. Ese nombre me quemaba en la memoria. Un extraño durmiendo en mi sala, en mi casa, mientras mi hijo era tratado como un estorbo. Las visitas de Rodrigo se hicieron frecuentes, 2 veces por semana, luego 4. Luego, ya vivía ahí más que yo. Una noche los confronté. Les dije que eso no era normal, que yo no era idiota. Valeria explotó. Me gritó cosas que nunca pensé escuchar de la mujer con la que me casé. Eres un inútil. No tienes ambición. Tu madre te arruinó, te hizo un niño sin carácter. Rodrigo es más hombre en un día que tú en toda tu vida. Rodrigo solo se rió. Se sirvió más whisky y me dijo, tranquilo, campeón, todos sabemos cuál es tu lugar aquí. Al día siguiente, encontré mis cosas en cajas junto a la puerta. Vete, me dijo Valeria. Esta casa ya no es tuya. Vete a vivir tu vida de perdedor lejos de mí. Y ni se te ocurra hacer un escándalo, o juro por Dios que te destruyo. Me fui, mamá, como un perro, con mis 3 cajas de ropa y el reloj que tú me regalaste. Renté un departamento en Narvarte con lo poco que tenía ahorrado. Conseguí trabajo repartiendo comida en moto, la misma moto que tú me compraste para mi cumpleaños 18. ¿Recuerdas? Decías que me haría independiente. ¡Qué ironía! Tuve que parar de leer. Me levanté, caminé a la cocina, tomé agua directo de la llave porque mis manos temblaban demasiado para sostener un vaso. Mi hijo, mi Santiago. Repartiendo comida en moto mientras esa víbora vivía en mi casa con su amante. Mientras yo sobrevivía con limosnas. Mientras todos creíamos la mentira perfecta de Dubái. Regresé a la carta. Solo faltaba un párrafo. Valeria te sigue visitando, ¿verdad? Sigue llevándote dinero. Sigue mostrándote fotos de una vida que no existe. Lo sé porque la seguí una vez. Te vi salir de tu edificio en Portales. Te vi tan delgada, tan cansada. Y casi corro a abrazarte. Pero no pude. La vergüenza me paralizó. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que dejé que te sacaran de tu propia casa. Que dejé que te trataran como limosnera. Que te abandoné por cobardía. Pero necesito que sepas la verdad. Necesito que sepas que Valeria te está robando. No solo tu casa, también tu dignidad. Y tal vez si lo sabes, puedas hacer algo que yo no tuve el valor de hacer, enfrentarla. Vivo en el edificio Marfil, calle Ámsterdam 304, Narvarte, por si algún día puedes perdonarme. Tu hijo que te falló, Santiago. Dejé caer la carta y miré el reloj dorado sobre mi cama. Las manecillas marcaban las 11:30 de la noche. Afuera llovía. Las gotas golpeaban mi ventana como lágrimas furiosas, y algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre silencioso, no fue resignación. Fue algo caliente, ardiente, que subía desde mi estómago hasta mi pecho. Rabia, rabia pura y primitiva. Valeria me había quitado mi casa, mi dinero, 2 años de mi vida. Pero lo peor, lo imperdonable, era que me había quitado a mi hijo. Lo había manipulado, humillado, destruido.
y luego me había usado como su fuente de dinero mensual mientras vivía como reina en MI Hogar con otro hombre. Me levanté, busqué en el cajón de mi buró, saqué la libreta donde anotaba mis gastos. Y en una hoja en blanco, con mano temblorosa pero decidida, escribí: Valeria Montero. Error número 1 fue subestimarme. Error número 2 fue tocar a mi hijo. Error número 3 fue creer que una mujer de 67 años es débil. Arranqué la hoja, la pegué en mi espejo y me miré a los ojos. La Estela que había firmado papeles por amor se había ido. La que quedaba era una madre mexicana furiosa. Y eso, querida Valeria, es lo más peligroso del mundo. A la mañana siguiente me desperté con un propósito que no había sentido en 2 años. No era esperanza, era algo más frío, más calculado. Era determinación. Mi primer instinto fue tomar el teléfono y llamar a Santiago, gritarle, exigirle explicaciones, correr a la casa y confrontar a Valeria frente a todos los vecinos, arrancarle ese cabello perfecto, mechón por mechón. Pero me detuve, porque las mujeres como Valeria son expertas en voltear las historias, en hacerse las víctimas, en convertir tu rabia en tu condena. Y yo había visto suficientes telenovelas para saber que la venganza impulsiva solo beneficia al villano. No. Si iba a enfrentar a esa mujer, necesitaba pruebas, necesitaba municiones, necesitaba convertirme en algo que nunca había sido: una detective. Saqué una libreta vieja de mi cajón. En la primera página escribí plan, y debajo, con letra temblorosa que se fue haciendo más firme con cada palabra: 1. Encontrar a Santiago. Verificar que está vivo y dónde vive realmente. 2. Vigilar la casa, confirmar quién vive ahí. 3. Conseguir pruebas, fotos, testigos, documentos. 4. Solo entonces, actuar. Cerré la libreta. Tomé los 3,000 pesos que Valeria me había dado el mes pasado. Dinero sucio, pero útil. Y salí a la calle con una misión. El edificio Marfil en la calle Ámsterdam no era difícil de encontrar. Era un edificio color mostaza de 5 pisos, con balcones pequeños llenos de ropa tendida y macetas descuidadas. Nada que ver con la vida de lujo en Dubái. Me paré en la esquina de enfrente, fingiendo revisar mi celular. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. ¿Y si Santiago no estaba ahí? ¿Y si la carta era otra mentira? ¿Y si...? Entonces lo vi. Salió del edificio a las 10:30 de la mañana. Llevaba jeans desgastados, una playera blanca arrugada y una gorra de los Pumas. Cargaba su casco de motociclista bajo el brazo. Casi grité su nombre. Casi corría a abrazarlo. Pero me quedé petrificada, porque ese no era mi Santiago. O sí lo era, pero roto, delgado, con ojeras profundas que se notaban desde la distancia, los hombros caídos como si cargara el mundo. Caminaba sin mirar a nadie, con esa derrota en cada paso que solo tienen los hombres que se han rendido ante la vida. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero las tragué. No podía derrumbarme ahora. Lo seguí. Mantuve distancia, ocultándome detrás de puestos de periódicos, de señoras con carriolas, de postes. Me sentí ridícula, una mujer de 67 años jugando al espía. Pero funcionó. Santiago caminó 3 cuadras hasta un estacionamiento pequeño donde había varias motos estacionadas. Sacó llaves de su bolsillo, abrió el candado de una moto roja con calcomanías de una aplicación de comida. La misma moto itálica que yo le compré cuando cumplió 18 años. La que pagué en 12 mensualidades que me costaron 2 trabajos extras. Se puso el casco, encendió el motor y arrancó. Me quedé ahí parada, viendo cómo mi hijo se perdía entre el tráfico de insurgentes para repartir tacos y tortas a desconocidos. El hijo al que pagué universidad completa. El ingeniero que se graduó con honores. El niño que juró que me haría sentir orgullosa, reducido a esto por culpa de una mujer que lo devoró entero. Regresé a mi departamento con las piernas temblorosas. Pero no lloré. Ya no.
Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. Necesitaba pensar. Esa noche llamé a Carmela. «Comadre, necesito un favor, uno grande». Carmela llegó a mi departamento con Refugio 20 minutos después. Les conté todo, la carta, el paquete, Dubái que nunca existió, Santiago repartiendo comida, Valeria con un amante en mi casa. Carmela me tomó las manos. «Hija, hay que ir a la policía. Esto es fraude». «Todavía no», dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. «Primero necesito ver con mis propios ojos qué está pasando en esa casa. ¿Quién es ese Rodrigo? ¿Qué están haciendo?» Refugio frunció el ceño. «¿Y cómo piensas entrar? Valeria te reconocería al instante». Ahí fue cuando se me ocurrió. «No voy a entrar yo sola. Vamos a entrar las tres, como vendedoras». Carmela se rió. «¿Vendedoras? ¿De qué?» «Cosméticos, productos de limpieza, lo que sea. La gente siempre abre la puerta a las vendedoras, y tres viejas inofensivas». Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Nadie sospecha de tres viejas. Refugio negó con la cabeza, pero sonreía. «Estás loca, Estela». «No, estoy harta». 2 días después, el martes a las 11 de la mañana, Carmela, Refugio y yo caminamos por mi antigua calle. Carmela llevaba una caja con productos de limpieza que compró en el mercado. Refugio cargaba un muestrario de cremas inventadas que imprimimos en una papelería. Yo llevaba una libreta y un bolígrafo. Todas vestíamos blusas sencillas y faldas discretas. Nos veíamos exactamente como lo que pretendíamos ser, vendedoras tratando de ganarse la vida. Mi corazón latía descontrolado cuando nos paramos frente a mi casa. Mi casa, las paredes que pinté, el jardín que cuidé durante 30 años, la puerta de madera que Rodrigo y yo instalamos un domingo de mayo. Refugio tocó el timbre. Esperamos. 30 segundos que parecieron 30 años. La puerta se abrió. Y ahí estaba Valeria. Pero no la Valeria perfecta que me visitaba cada mes. Esta Valeria tenía el cabello suelto y desordenado. Llevaba una bata de seda color champán que apenas le cubría las rodillas. Sin maquillaje, descalza, oliendo a perfume caro mezclado con algo más. ¿Sí?, preguntó con ese tono de fastidio que tienen los ricos cuando los interrumpen. Bajé la mirada. Dejé que Carmela hablara. «Buenos días, señora. Somos distribuidoras de productos de limpieza ecológicos. ¿Tendría un minutito para ver nuestro catálogo?» Valeria estaba a punto de cerrar la puerta cuando una voz de hombre gritó desde adentro. «Amor, ¿quién es?» Me congelé. Era una voz grave, arrogante. Una voz que nunca había escuchado antes, pero que instantáneamente odié. Valeria volteó. «Nadie, Rodri. Solo vendedoras». «Pues diles que no, que estamos ocupados», respondió el hombre, y luego una risa. Una risa íntima, burlona. Valeria suspiró. «Miren, señoras, no me interesa. Que tengan buen día». Y cerró. Caminamos hasta la esquina en silencio. Cuando doblamos y perdimos de vista la casa, Refugio explotó. «Ese desgraciado está viviendo ahí, en tu casa, y ella ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada». Carmela me abrazó. «Comadre, ya viste, ya confirmaste. Ahora sí, vamos con la policía». Pero yo negué con la cabeza. Porque mientras esperábamos en esa puerta, mientras Valeria hablaba con ese hombre que llamó Rodri, mientras escuchaba esa risa obscena saliendo de mi sala, vi algo más. Detrás de Valeria, en el recibidor, alcancé a ver el librero donde guardaba las fotos familiares. Estaba vacío. En su lugar había un jarrón moderno que nunca había visto. Y en la pared del fondo, donde colgaba el retrato de bodas de Rodrigo y yo, ahora había un cuadro abstracto horrible. Habían borrado mi existencia de esa casa como si nunca hubiera vivido ahí. Como si 30 años de mi vida no significaran nada. «No voy a la policía todavía», dije con voz tranquila, «porque esto no es solo fraude. Es guerra. Y en la guerra, comadres, hay que conocer bien al enemigo antes de atacar.
Carmela y Refugio me miraron con una mezcla de preocupación y admiración. Y yo supe, en ese momento, que la Estela sumisa había muerto en esa puerta. La que nació era alguien mucho más peligroso. Gasté 8,000 pesos en contratar a un investigador privado. 8,000 pesos que saqué de mis ahorros que se derretían como hielo bajo el sol. Pero valió cada centavo. Encontré al licenciado Bernardo Ochoa en un anuncio clasificado del periódico. Investigaciones discretas, casos familiares, infidelidades, fraudes. Su oficina era un cuarto pequeño en el tercer piso de un edificio en la colonia Doctores. Escritorio de metal, 2 sillas plegables, un archivero abollado y un ventilador que rechinaba. Pero cuando le conté mi historia, sus ojos se iluminaron con esa chispa que tienen los hombres cuando huelen injusticia. «Señora Estela», me dijo mientras tomaba notas en un cuaderno gastado, «esto no es solo infidelidad, esto es despojo. Y si lo que me cuenta es cierto, esa mujer cometió varios delitos. ¿Puede ayudarme? Puedo conseguirle pruebas, fotos, documentos, testigos. Pero necesito 2 semanas y 8,000 pesos por adelantado». Le extendí el dinero sin temblar. Era la mitad de lo que me quedaba, pero ya no había marcha atrás. Durante esas 2 semanas viví en un infierno de ansiedad. Cada timbre del teléfono me sobresaltaba. Cada ruido en el pasillo me ponía en alerta. Perdí 3 kilos. No dormía. Carmela me obligaba a comer diciéndome, «Comadre, necesitas fuerzas para lo que viene». Valeria me visitó como siempre, el día 10. Llegó con su sonrisa perfecta, sus uñas recién pintadas de color coral y su sobre con los 3,000 pesos de siempre. «Señora Estela, ¿cómo ha estado?». Me besó la mejilla. Su perfume me revolvió el estómago. Tuve que morderme la lengua, actuar, sonreír, recibir su limosna como siempre. «Bien, mija, aquí ya sabes, sobreviviendo». Me mostró fotos nuevas en su celular. Valeria en un yate, Valeria en una playa, Valeria con lentes de sol carísimos, siempre sola. «¿Y Santiago?», pregunté como robot. «Trabajando mucho, pero contento. Dice que pronto podrán venir de visita». Mentirosa. Maldita mentirosa. Cuando se fue, vomité en el baño. No de tristeza, de asco. El licenciado Ochoa me llamó 13 días después. «Señora, tenemos que vernos. Ya tengo todo». Nos reunimos en una cafetería de la Condesa. Ochoa llegó con una carpeta manila abultada. La puso sobre la mesa con un golpe seco. «Prepare su estómago», me advirtió. Abrió la carpeta. Y mi mundo explotó en pedazos. La primera foto mostraba a Valeria y Rodrigo Estrada entrando juntos a un hotel de paso en la colonia Roma. Ella llevaba lentes oscuros, él, traje gris. La fecha en la esquina inferior, 18 de marzo de 2023, 4 meses antes de la boda con Santiago. «Ya eran amantes antes de que se casara con su hijo», dijo Ochoa sin emociones. Había más fotos, docenas. Valeria y Rodrigo en restaurantes caros, en el cine, saliendo de departamentos, besándose en un estacionamiento. La cronología era devastadora. Todas las fotos eran de antes o durante el matrimonio con Santiago. Este hombre, Ochoa señaló a Rodrigo en una foto donde salía de un BMW negro. Se llama Rodrigo Estrada Velasco, 38 años, se hace llamar empresario de bienes raíces, pero en realidad es un estafador profesional. Ya tiene 2 denuncias previas por fraude inmobiliario. Mi corazón latía tan rápido que sentí mareo. Ochoa sacó más documentos. Aquí está lo interesante. Rodrigo y Valeria se conocieron en un curso de inversión inmobiliaria hace 3 años. Ahí fue donde planearon todo. ¿Planearon qué? El golpe a su hijo y a usted. Ochoa extendió papeles impresos. Eran mensajes de WhatsApp entre Valeria y Rodrigo. Conversaciones recuperadas de una memoria de celular que Ochoa consiguió Dios sabe cómo. Leí, y cada palabra era veneno. Valeria. Ya convencí a la vieja de vender la casa. Es más fácil manipular ancianas que hombres, jajaja. Rodrigo. ¿Cuánto vale? Valeria.
850K, pero el terreno vale el doble. Es zona en desarrollo. En 5 años valdrá 2 millones fácil. Rodrigo: perfecto, bebé. Cásate con el pendejo, sácale la casa a la mamá y en 2 años divorcias. La casa queda a tu nombre por bienes mancomunados. Valeria: ¿y si el idiota no firma el divorcio? Rodrigo: lo sacas de la casa, le haces la vida imposible, lo acusas de violencia si es necesario. Tengo abogados que me deben favores. Tuve que cerrar los ojos, respirar hondo, no desmayarme ahí mismo. Siga leyendo, dijo Ochoa con voz dura. Valeria: la vieja ya se fue a Portales. Le doy 3,000 al mes para que no joda. Cree que Santiago está en Dubái, jajaja. Rodrigo: eres diabólica. Me encanta. Valeria: ya saqué a Santiago de la casa. Lloró como niña. Patético. Rodrigo: ¿y si habla? Si le cuenta a alguien. Valeria: no hablará. Es un cobarde. Además, lo tengo agarrado de los huevos. Ochoa sacó otro documento. Esto es lo peor, señora Estela. Era un contrato de préstamo del banco. Un préstamo por 450,000 pesos. A nombre de Santiago Morales. Firmado con su identificación. Con comprobante de domicilio de la casa. Mi casa. Este préstamo lo sacó Valeria hace 8 meses, explicó Ochoa. Falsificó la firma de su hijo. Usó documentos que tenía de cuando vivían juntos. El banco le dio el dinero sin verificar porque los papeles parecían legítimos. Pero, ¿para qué quería ese dinero? Ochoa sonrió amargo. Rodrigo tiene deudas, muchas. Le debe a 3 bancos y a 2 usureros. Valeria usó ese préstamo para pagar parte de esas deudas. Su plan era simple: sacar todo el dinero posible antes de divorciar a su hijo, quedarse con la casa libre de gravámenes mediante el divorcio y venderla en unos años cuando valiera más. ¿Y Santiago? A Santiago lo iban a dejar en la calle, con un préstamo de 450,000 pesos que tiene que pagar, sin casa, sin esposa, destruido. Las manos me temblaban. ¿Esto es suficiente para denunciarlos? Más que suficiente. Esto es fraude, falsificación de documentos, despojo. Valeria puede ir a la cárcel. Rodrigo también. Ochoa cerró la carpeta. Me miró fijamente. Pero necesito que entienda algo, señora. El proceso legal será largo, doloroso. Tendrá que testificar. Su hijo tendrá que testificar. Se aireará todo en público. ¿Está dispuesta? Pensé en Santiago repartiendo comida en esa moto. Pensé en los 2 años que me robaron. Pensé en mi casa, mi hogar, convertido en nido de víboras. Pensé en cada mentira, cada humillación, cada peso que esa mujer me arrebató mientras sonreía. Licenciado Ochoa, dije con voz que no reconocí como mía, no solo estoy dispuesta, voy a destruirla. Y en ese momento supe exactamente qué tenía que hacer. Pero primero, necesitaba hablar con mi hijo. El edificio Marfil se veía aún más deprimente de noche. Las luces del pasillo parpadeaban. Olía a comida recalentada y humedad. Subí las escaleras porque el elevador tenía un letrero de descompuesto escrito con plumón. 3er piso, departamento 304. Me quedé frente a la puerta con el puño levantado, sin atreverme a tocar. ¿Qué le iba a decir? Hola, hijo, recibí tu carta confesión. Leí cómo te destruyeron y no hiciste nada. Mientras tú repartías tacos, ¿yo comía frijoles para sobrevivir? No. Nada de eso servía. Toqué 3 veces, suave. Escuché pasos arrastrando pies. Algo cayó adentro. Una maldición en voz baja. La puerta se abrió. Y ahí estaba mi hijo. Pero Dios mío, qué lejos estaba del hombre que me presentó a Valeria hace 5 años. Santiago tenía el cabello largo y descuidado. Una barba de varios días, ojeras tan profundas que parecían moretones. Llevaba una camiseta gris llena de manchas y pants rotos. Estaba descalzo. Olía a cansancio. Sus ojos se abrieron como platos cuando me vio. ¿Mamá? Su voz se quebró en esa sola palabra. No respondí. Simplemente entré, lo empujé suavemente y cerré la puerta detrás de mí.
El departamento era una cueva, un solo cuarto que servía de sala, cocina y recámara, un colchón en el piso con sábanas revueltas, una estufa de 2 hornillas, un refrigerador viejo haciendo ruidos de animal moribundo, cajas de cartón como muebles, ropa tirada por todos lados, platos sucios apilados en el fregadero. Mi hijo vivía peor que un estudiante universitario. Mamá, yo... Santiago se pasó las manos por el cabello. No esperaba... ¿Cómo supiste dónde...? Entonces vio que yo sostenía la carta. «Ah, el paquete». «Sí, el paquete». Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Santiago se dejó caer en el colchón. Escondió la cara entre las manos. «Debí imaginar que lo abrirías. Debí... Dios, mamá, yo quería decírtelo de otra forma». «¿De qué forma, Santiago? ¿Esperando otros 2 años? 5? ¿Hasta que me muriera creyendo que estabas en Dubái?» Levantó la cara. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Tenía miedo. Miedo de que me odiaras, de que no pudieras perdonarme. Me senté junto a él en ese colchón miserable. Sentí los resortes clavándose en mi espalda. «Cuéntamelo todo, y no me omitas nada». Y Santiago habló. Me contó cómo Valeria lo conquistó con atenciones perfectamente calculadas, cómo investigó todo sobre nuestra familia antes de siquiera presentarse, cómo supo desde el principio que yo tenía esa casa, que valía dinero, que era mi único patrimonio. Ella me hacía sentir especial, confesó con voz rota. Después de Lucía, después de tantas decepciones, Valeria me hacía creer que yo era el hombre más importante del mundo. Me decía exactamente lo que necesitaba escuchar. Me contó cómo los comentarios sobre mí comenzaron sutiles. «Tu mamá te ama demasiado. Es lindo, pero no es sano. Tu mamá todavía te trata como niño. Mientras vivas bajo su sombra, nunca serás tu propio hombre». Y yo le creí, mamá. Me tragué cada palabra porque una parte de mí quería creerlo. Quería ser independiente. Quería demostrar que podía tener mi propia familia. Le ardieron las orejas cuando me contó cómo Valeria lo convenció de pedirme la casa. Me dijo que era la única forma de que tú me respetaras como adulto, que si seguía viviendo en tu casa, siempre sería tu hijito. Me hizo creer que venderte la casa y que vivieras con nosotros era honrarte, darte seguridad. 850,000 pesos, murmuré. Dinero que gasté en tu boda, en préstamos que nunca me devolviste, en sobrevivir mientras ustedes vivían como ricos. Santiago se cubrió la cara de nuevo. Lo sé y me odio por ello. Respiré profundo. ¿Y lo de Dubái? Jamás existió ese trabajo. Valeria lo inventó completo. Hizo contratos falsos en Photoshop. Creó un correo de una empresa inexistente. Me ensayó como actor para que te dijera las mentiras correctas. Se rió con amargura. Hasta me hizo practicar frente al espejo cómo despedirme de ti sin que notaras que estaba mintiendo. ¿Por qué, Santiago? ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué me amenazó? Su voz bajó a un susurro. Me dijo que si no lo hacía, si no te sacábamos de la casa con ese pretexto, ella me dejaría. Y no solo eso, me amenazó con acusarme de violencia doméstica, con destruir mi reputación, con decirle a todos que yo era un abusador. Sentí un escalofrío. Yo nunca le puse una mano encima, mamá, jamás, pero ella me hizo entender que no importaba, que la gente le creería a ella antes que a mí, que una sola denuncia falsa arruinaría mi carrera de ingeniero, mi vida completa. Entonces preferiste arruinarme a mí. Santiago sollozó. Fue un sonido horrible, animal. Sí, y viviré con esa culpa hasta que me muera. Me contó sobre los primeros meses después de mi partida. Cómo Valeria se transformó completamente en cuanto me fui. Ya no cocinaba, ya no limpiaba. Salía todas las noches y regresaba al amanecer. Gastaba dinero en ropa, restaurantes, hoteles.
Cuando le preguntaba de dónde salía el dinero, me decía que eran ahorros. Pero yo sabía que no teníamos ahorros. Entonces encontré los extractos bancarios. Santiago se levantó, rebuscó entre sus cajas y sacó una carpeta arrugada. Me la extendió. Adentro había copias de estados de cuenta, transferencias, retiros. Todo a nombre de Santiago, pero con movimientos que él nunca autorizó. Valeria tenía acceso a mi cuenta porque se la di cuando nos casamos. Confianza de matrimonio, ¿sabes? Rió amargo. Sacaba dinero cada semana. 10,000 aquí, 20,000 allá. Para cuando me di cuenta, había vaciado 180,000 pesos. ¡Dios santo! Y cuando la confronté, cuando le grité, cuando le dije que iba a denunciarla, apareció Rodrigo. La manera en que Santiago pronunció ese nombre estaba cargada de tanto odio que me asustó. Rodrigo es todo lo que yo no soy: alto, fuerte, rico, seguro de sí mismo. Llegó a la casa como si fuera de él. Se sirvió mi whisky, se sentó en mi sillón y me dijo, mirándome directo a los ojos: «Amigo, tu mujer ya no te quiere. Acéptalo y vete con dignidad». ¿Y Valeria? Valeria se rió, se paró junto a Rodrigo, le acarició la espalda y me dijo: «Él tiene razón, Santiago. Esto no funciona. Necesito un hombre de verdad, no un niño de mamá». Santiago se quebró ahí. Lloró como no lo veía llorar desde que tenía 8 años y se cayó de la bicicleta. Lo abracé, porque aunque estaba furioso con él, aunque me había traicionado, aunque había elegido a esa víbora sobre mí, seguía siendo mi hijo, mi niño. Y estaba destruido. Me echaron esa misma noche, mamá. Metieron mis cosas en bolsas de basura. Rodrigo me aventó 500 pesos y me dijo: «Para el taxi», como si fuera un limosnero. Nos quedamos así, abrazados, llorando en ese cuarto miserable, durante no sé cuánto tiempo. Cuando finalmente nos separamos, limpié sus lágrimas con mi pulgar como hacía cuando era niño. «Santiago, mírame». Levantó sus ojos rojos. «Cometiste errores enormes, imperdonables». Mi voz era firme, pero Valeria te manipuló, te usó, y luego te destruyó. Eso no lo voy a permitir. Ya es tarde, mamá. Ya perdimos todo. No. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. No hemos perdido. Todavía no. Saqué la carpeta que el licenciado Ochoa me dio. Se la puse enfrente. «Lee esto, y después vas a ayudarme a hacer lo que debiste hacer hace 2 años». Santiago abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron las fotos, los mensajes, los documentos, y en su rostro vi algo que no veía en meses: furia. Durante 3 días no salí del departamento de Santiago. Dormimos poco, comimos menos, pero trabajamos como nunca. Convertimos ese cuarto miserable en nuestro cuartel de guerra. Pegamos fotos en las paredes, documentos, cronologías. Conectamos todo con hilo rojo como detectives de película, cada mentira, cada robo, cada traición. Y mientras trabajábamos, vi a mi hijo despertar de su letargo. El licenciado Ochoa nos visitó el 3er día. Subió las escaleras resoplando, cargando su maletín desgastado y 2 bolsas de tacos. «Pensé que necesitarían combustible», dijo dejando la comida sobre la única mesa que había. Una caja de plástico volteada. Comimos en silencio. Luego, Ochoa sacó más documentos de su maletín. «Señora Estela, Santiago, tengo noticias. Y algunas son mejores de lo que esperaba». Nos sentamos en el colchón como estudiantes frente al maestro. Primero, la venta de la casa. Ochoa extendió los papeles originales que yo había firmado. «Tiene vicios legales, graves». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que cuando usted firmó, lo hizo bajo presión emocional y engaños. Valeria le prometió que viviría en la casa para siempre. Eso no se cumplió. Además», señaló una cláusula pequeña. «Aquí dice que la venta era condicionada a que usted mantuviera el derecho de habitación vitalicio. Eso es legal y vinculante». Santiago se inclinó hacia adelante. «¿Entonces mamá todavía tiene derechos sobre la casa?». «No solo eso,
Si probamos que la sacaron con engaños, violando el contrato, podemos anular la venta completa. La casa volvería a nombre de su madre. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Pero necesitamos testigos, continuó Ochoa. Gente que vio cómo la convencieron, cómo la sacaron, cómo incumplieron el acuerdo. Tengo testigos, dije inmediatamente. Carmela y Refugio estuvieron conmigo durante todo. Vieron cómo Valeria me manipuló. Perfecto. Segundo punto, el adulterio. Ochoa puso sobre la caja las fotos de Valeria y Rodrigo. Docenas de ellas, besándose, abrazados, entrando a hoteles. El adulterio es causal de divorcio en México, y cuando hay adulterio comprobado, el cónyuge infiel pierde derechos sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. Santiago palideció. ¿Significa que Valeria no podría quedarse con nada de la casa? Exacto. La casa fue comprada por ustedes durante el matrimonio, pero con dinero de su madre. Si probamos fraude en la compra y adulterio comprobado, Valeria sale sin nada, cero, ni un peso. Vi cómo Santiago procesaba eso, cómo sus puños se apretaban. Tercer punto, y este es el más grave, el préstamo fraudulento. Ochoa sacó el contrato del banco, los 450,000 pesos que Valeria sacó a nombre de Santiago. Esto es falsificación de documentos, fraude bancario, suplantación de identidad. Son delitos federales. Valeria puede ir a prisión por esto. ¿Y Rodrigo? Pregunté. Rodrigo recibió ese dinero para pagar sus deudas. Eso lo convierte en cómplice. También puede ir a prisión. Un silencio pesado llenó el cuarto. Necesito que entiendan algo, dijo Ochoa con voz seria. Esto ya no es solo recuperar una casa, esto es meter a 2 personas a la cárcel, es destruir sus vidas. ¿Están seguros de que quieren llegar hasta ahí? Miré a Santiago. Santiago me miró a mí. Y sin dudarlo, ambos dijimos al mismo tiempo, sí. Ochoa asintió. Entonces, necesito que Santiago presente la denuncia por el préstamo fraudulento mañana mismo. Con eso iniciamos el proceso penal. Santiago tragó saliva. ¿Tendré que enfrentarla? Eventualmente sí, en el juicio, pero no estará solo. Esa noche Santiago no durmió. Lo escuché moverse en la oscuridad, respirar irregular. A las 4 de la mañana me senté junto a él. ¿Tienes miedo?, le pregunté. Estoy aterrado. Yo también. Le tomé la mano. Pero el miedo es bueno. Significa que todavía estamos vivos, que todavía podemos sentir. Valeria quiso quitarnos eso también, pero no pudo. Mamá, ¿podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, hijo, desde el momento en que leí tu carta, porque vi que te arrepentías, porque vi que estabas sufriendo tanto como yo. Apreté su mano. Pero ahora necesito que te perdones a ti mismo, y la única forma de hacerlo es enfrentándola. A la mañana siguiente fuimos juntos al Ministerio Público. Santiago llevaba la carpeta con todas las pruebas del préstamo fraudulento. Yo lo acompañé hasta la puerta de la oficina. «Puedes hacerlo», le dije. Entró. Tardó 2 horas. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero la espalda más derecha que en meses. Ya está, presenté la denuncia. ¿Qué dijeron? Que con esta evidencia van a citar a Valeria, que probablemente emitan una orden de aprehensión. Respiró profundo. Mamá, lo hice. Finalmente hice algo bien. Lo abracé ahí mismo, en la banqueta, sin importarme la gente que pasaba. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Ochoa me conectó con otro abogado, el licenciado Méndez, especialista en derecho familiar y fraude patrimonial. Le cobré 15,000 pesos de los $95,000 que me quedaban. Méndez era un hombre de 50 años, con lentes gruesos y actitud de bulldog. Revisó todos los documentos, habló con Carmela y Refugio, tomó declaraciones. Señora Estela, me dijo después de 3 horas de trabajo, su caso es sólido, muy sólido, pero necesito advertirle, Valeria va a pelear, y probablemente va a pelear sucio.
Que pelee, ya no me asusta. Méndez sonrió. Me cae bien, señora. Vamos a recuperar su casa. Mientras tanto, seguimos investigando. Y descubrimos algo más. Santiago recordó que Valeria guardaba documentos importantes en una caja fuerte dentro del closet de la recámara principal. Mi recámara. La que compartí con Rodrigo durante 30 años. Tengo la combinación, dijo Santiago. Nunca la cambió porque probablemente ni se acuerda que yo la sé. ¿Qué hay ahí dentro? No sé. Pero Valeria la habría seguido. Sacaba papeles, los revisaba, los guardaba. Actuaba rara, como si fueran importantes. Necesitábamos esos documentos. Pero, ¿cómo entrar a la casa sin que nos vieran? La solución vino de Carmela. Comadre, ¿te acuerdas de don Esteban? ¿El del 402, frente a tu antigua casa? Don Esteban era un señor de 75 años, viudo, que vivía solo con sus 3 gatos. Yo le llevaba tamales cada diciembre. Él me cuidaba el jardín cuando me iba de viaje. Claro que me acuerdo. Pues resulta que don Esteban odia a tu nuera. Dice que hace escándalo toda la noche con su amante, que ponen música hasta las 3 de la mañana, que el tal Rodrigo se estaciona en su lugar. Don Esteban está que echa chispas. Una idea loca se formó en mi mente. Carmela, ¿crees que don Esteban nos ayudaría a vigilar la casa? ¿A decirnos cuándo sale Valeria? Carmela sonrió. Comadre, ese viejito estaría encantado de ayudar a chingar a la que no lo deja dormir. Así fue como reclutamos a don Esteban como nuestro espía. Le explicamos todo. No ocultamos nada. Y cuando terminamos, don Esteban golpeó la mesa con su puño arrugado. Esa mujer es una víbora. Desde que llegó, la colonia se fue al demonio. Claro que los voy a ayudar. Dígame qué necesitan. Necesito saber cuándo Valeria y Rodrigo salen de la casa y cuánto tiempo se quedan fuera. Don Esteban sacó una libreta. Tengo sus horarios anotados, porque me tienen hasta la madre con sus idas y venidas. Resulta que don Esteban era mejor detective que yo. Tenía registros de 3 meses. Valeria y Rodrigo salían cada martes y jueves a las 7 de la noche. Regresaban pasadas las 11. 4 horas exactas. Los jueves van a un bar en Polanco, dijo don Esteban. Los vi regresar borrachos. Perfecto. El siguiente jueves, a las 7:30 de la noche, Santiago y yo nos paramos frente a la casa. Mi casa. Don Esteban nos había confirmado por mensaje. Se fueron hace 15 minutos. Tienen mínimo 3 horas. Santiago sacó sus llaves, las que nunca le pidieron que devolviera. La cerradura no había sido cambiada. Entramos. Y lo que encontramos en esa caja fuerte nos dio las armas finales para destruirlos. Entrar a mi propia casa como ladrona fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Santiago abrió la puerta y el olor me golpeó primero. Ya no olía a mi hogar. No olía al incienso de sándalo que yo quemaba los domingos, ni al café de olla que preparaba cada mañana, ni a las flores frescas que siempre tenía en el recibidor. Olía a perfume caro, alcohol rancio y cigarro. Olía a extraños. Encendimos solo una lámpara pequeña. Las cortinas estaban cerradas, así que desde afuera nadie podría vernos. Y entonces vi lo que habían hecho con mi hogar. El sillón donde Rodrigo me pidió matrimonio, desaparecido. En su lugar había un sofá moderno de piel color crema que costaba más que 6 meses de mi pensión. La mesa del comedor donde celebramos 20 Navidades, reemplazada por una de cristal y metal frío. Las fotos familiares que cubrían las paredes, todas arrancadas, sustituidas por cuadros abstractos sin alma. Mi cocina, mi preciosa cocina, donde pasé 30 años cocinando para mi familia. Ahora tenía electrodomésticos que ni siquiera reconocía. Una máquina de café italiana, una licuadora de diseñador, copas de vino en un rack iluminado. Pero lo que más me dolió fue ver el altar que yo tenía en la esquina de la sala. El altar con la Virgen de Guadalupe que mi mamá me heredó.
La veladora perpetua que mantuve encendida durante 40 años. No quedaba nada, solo una repisa vacía con botellas de whisky. «Mamá», la voz de Santiago me sacó del trance. «Tenemos que apurarnos». Subimos las escaleras. Cada peldaño crujía con recuerdos. Ahí se cayó Santiago cuando tenía 3 años y le salió su primer chichón. Ahí Rodrigo y yo nos sentábamos a platicar cuando los niños dormían. Ahí lloré cuando el doctor me dijo que mi esposo tenía cáncer. La puerta de la recámara principal estaba entreabierta. Santiago la empujó, y tuve que morderme el labio para no gritar. Mi recámara, donde dormí con mi esposo durante 25 años, donde nacieron mis hijos en partos caseros, donde recé cada noche. Ahora tenía sábanas de satén rojo, ropa de hombre y mujer tirada por el piso, botellas de vino vacías en los burós. El olor a sexo y traición flotaba en el aire. «La caja fuerte está en el closet», dijo Santiago con voz tensa. Abrió las puertas corredizas. El closet que antes guardaba mi ropa modesta ahora estaba lleno de vestidos de marca, trajes caros de hombre, zapatos que costaban más que mi renta mensual. Al fondo, detrás de una hilera de abrigos, estaba la caja fuerte empotrada en la pared, una pequeña caja negra con teclado digital. Santiago marcó los números. 1508. 15 de agosto. El cumpleaños de Santiago. La ironía era brutal. La caja se abrió con un clic. Adentro había una carpeta de piel, fajos de efectivo y un sobre manila. Santiago sacó todo y lo puso sobre la cama, que olía a perfume de Valeria. Primero contamos el efectivo. 127,000 pesos en billetes de 500 y 1,000. Dinero que debió haber sido de Santiago. Dinero robado. Luego abrimos la carpeta de piel, y lo que vimos nos dejó sin palabras. Eran contratos, planes, una conspiración completa documentada con la meticulosidad de criminales profesionales. El primer documento era un plan de negocios escrito a mano por Valeria. Fecha: 2 meses antes de conocer a Santiago. Proyecto: adquisición Casa Morales. Leí en voz alta, temblando. Objetivo: adquirir propiedad en Coyoacán, valuada en 850,000 pesos, con proyección de valor a $2,000,000 en 5 años. Estrategia: 1. Conquistar al hijo. Santiago Morales, 32 años, ingeniero, soltero, vulnerable post-ruptura. 2. Ganar confianza de la madre. Estela Morales, viuda, dueña de la propiedad. 3. Matrimonio rápido, máximo 18 meses. 4. Convencer a la madre de vender la casa, para nosotros. 5. Sacar a la madre con pretexto creíble. Viaje al extranjero, necesidad de espacio. 6. Divorcio estratégico después de 2 años. Bienes mancomunados. 7. Venta de propiedad y división de ganancias con R.E. Rodrigo Estrada. Todo había sido planeado. Cada sonrisa, cada abrazo, cada señora Estela, usted es como la madre que nunca tuve. Todo mentira, todo teatro. Todo una maldita estafa, fríamente calculada. Santiago dejó caer el papel. Su rostro estaba blanco. Me eligió como objetivo, como una marca. No fui ni siquiera una persona para ella, fui un trabajo. Seguí revisando. Había más documentos, un contrato privado entre Valeria y Rodrigo, fechado 6 meses antes de la boda, donde se comprometían a dividir las ganancias de la venta de la casa 60-40, con las firmas de ambos. Copias de mensajes impresos donde planeaban cada paso. ¿Cómo manipularme? ¿Qué decirle a Santiago? ¿Cómo inventar lo de Dubái? Y luego encontré algo que me heló la sangre, un certificado médico falso, de un psiquiatra, declarando que Santiago Morales sufría de trastorno de personalidad dependiente y conductas de maltrato emocional hacia su esposa. Estaba firmado por un doctor que, según una búsqueda rápida en el celular de Santiago, había sido dado de baja del colegio médico por vender certificados falsos. «Esto es lo que iba a usar si yo me negaba al divorcio», susurró Santiago. «Iba a decir que yo estaba loco, que era peligroso.
El sobre manila contenía fotos, decenas de fotos tomadas por investigadores privados, no de Valeria, de mí. Fotos mías comprando en el mercado, tomando el camión, entrando a mi departamento en Portales, hablando con Carmela y Refugio en la calle. Me habían vigilado durante meses. En la parte de atrás de una foto había una nota escrita por Valeria. La vieja está sola. Sin recursos, sin apoyos, no representa peligro. Continuar con el plan. Sin peligro. Esa mujer me había subestimado completamente. Mamá, hay más. Santiago sacó un último documento del fondo de la caja fuerte. Era un poder notarial, firmado por Santiago, dándole a Valeria control total sobre todos sus bienes, cuentas bancarias y propiedades. Yo nunca firmé esto, dijo Santiago con voz quebrada. Jamás en mi vida firmé un poder notarial. Ella falsificó tu firma, como con el préstamo. Tomamos fotos de todo con el celular, cada documento, cada papel, cada prueba. Guardamos todo de vuelta exactamente como estaba. Cerramos la caja fuerte, revisamos que no quedara rastro de nuestra presencia, y salimos de esa casa con el arma final que necesitábamos. Al día siguiente, el licenciado Méndez casi brincó de emoción cuando le mostramos las fotos de los documentos. Esto es oro puro. Con esto los destruimos legalmente. Se quitó los lentes y los limpió frenéticamente. Esto prueba premeditación, conspiración, fraude organizado. No es solo un divorcio malo, es una red criminal. ¿Qué sigue?, pregunté. Méndez juntó sus dedos en gesto de planificación. Organizamos una confrontación formal, los citamos con pretextos legales y les presentamos toda la evidencia de golpe, frente a un oficial del Ministerio Público, frente a testigos, sin escapatoria. Quiero estar ahí, dije con voz firme. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que perdió. Méndez sonrió. Señora Estela, usted no solo va a estar ahí, va a dirigir el show. 2 semanas después, todo estaba listo. La cita era en un café neutral en la colonia Roma. Café Lombardía, segunda planta, mesa junto a la ventana. Le mandamos un mensaje a Valeria desde el teléfono de Santiago. Necesito hablar contigo sobre el divorcio. Podemos arreglarlo civilizadamente. Café Lombardía, martes 3 p.m., por favor. Valeria respondió inmediatamente. Ya era hora de que aceptaras la realidad. Ahí estaré. El martes llegó. Santiago y yo llegamos temprano. Con nosotros venían el licenciado Méndez, el licenciado Ochoa y un oficial del Ministerio Público llamado licenciado Vázquez. Nos sentamos en una mesa grande. Teníamos 3 carpetas llenas de evidencia, impresiones de todos los documentos, las fotos, los contratos, los mensajes, el certificado médico falso, todo. A las 3 en punto, Valeria entró al café. Venía perfecta como siempre, vestido negro entallado, tacones rojos, bolso Prada, lentes oscuros, cabello recién salido del salón, pero cuando subió las escaleras y vio la mesa, su sonrisa se congeló, porque esperaba encontrar solo a Santiago, débil y derrotado. En su lugar, nos encontró a todos, y en el centro de la mesa, mirándola con ojos que ya no tenían miedo sino fuego puro, estaba yo. Hola, Valeria, dije con voz tranquila. Siéntate, tenemos mucho de qué hablar. Valeria se quedó paralizada en las escaleras. Sus ojos, ocultos detrás de esos lentes oscuros carísimos, recorrieron la mesa. Santiago, yo, los 3 abogados, las carpetas. Vi cómo su cerebro trabajaba a toda velocidad, calculando, buscando salidas, preparando mentiras. Finalmente bajó los lentes hasta la punta de su nariz y me miró con esa sonrisa ensayada que tanto conocía. Señora Estela, ¡qué sorpresa! Su voz tenía un temblor casi imperceptible. No sabía que vendría. Siéntate, Valeria. No fue una invitación, fue una orden. Ella titubeó. Miró hacia la escalera como midiendo si podía escapar. Pero el licenciado Vázquez, el oficial del Ministerio Público, se levantó y le mostró su identificación. Licenciado Vázquez, Ministerio Público.
Le sugiero que tome asiento, señora. Esto es una diligencia oficial. El color se fue del rostro de Valeria, pero se recuperó rápido, demasiado rápido. Se sentó en la silla frente a nosotros, cruzó las piernas y adoptó esa postura de superioridad que usaba como armadura. No entiendo qué es todo esto. Santiago me dijo que querías hablar del divorcio. Oh, vamos a hablar del divorcio, intervino el licenciado Méndez abriendo la primera carpeta. Y de muchas otras cosas: fraude, falsificación, despojo, conspiración. ¿Le suenan familiares estos términos? Valeria rió. Una risa forzada, nerviosa. ¿De qué está hablando, Santiago? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de chantaje emocional porque no puedes aceptar que ya no te amo? Santiago no respondió. Solo la miró con una frialdad que yo no le conocía. Fue mi turno de hablar. Valeria, hace 3 semanas recibí un paquete. Dentro venía el reloj que le regalé a mi hijo y una carta. Puse mis manos sobre la mesa, entrelazadas, calmadas. Una carta donde mi hijo me contaba toda la verdad. Vi cómo se le tensó la mandíbula. No sé de qué carta habla, señora. Santiago ha estado muy confundido últimamente, estresado. De hecho, he estado preocupada por su salud mental. ¿Su salud mental? El licenciado Ochoa sacó el certificado médico falso y lo aventó sobre la mesa. ¿Se refiere a este certificado falso que usted fabricó con un médico dado de baja? ¿Este mismo que planeaba usar para declararlo incapaz mentalmente? Valeria palideció. Yo no sé de dónde sacaron eso. De su caja fuerte, dije tranquilamente. La que tiene en el closet de M.I. Recámara, en mi casa, combinación 1508. Sus ojos se abrieron como platos. También encontramos esto. Méndez puso sobre la mesa las fotos impresas del Proyecto Adquisición Casa Morales, el plan escrito de puño y letra de Valeria, con fechas, con estrategias, con todo. Valeria miró los documentos, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Eso es privado. Entraron ilegalmente a mi propiedad. A mi propiedad, corregí con voz de hielo. La casa sigue siendo mía legalmente. Santiago nunca te la cedió en divorcio porque todavía están casados. Y resulta que el contrato de venta tenía una cláusula de derecho de habitación vitalicio que tú violaste. Así que técnicamente, querida Valeria, la casa sigue siendo mía. Eso no... Valeria buscaba palabras. Eso no puede ser legal. Es completamente legal, intervino Méndez. Y tenemos 3 testigos que declaran que usted manipuló a la señora Estela para que firmara bajo engaños, que le prometió una cosa y entregó otra. Eso anula el contrato de venta. El licenciado Ochoa abrió la segunda carpeta. Luego tenemos esto: 53 fotos de usted y el señor Rodrigo Estrada en situaciones comprometedoras, fechadas desde 4 meses antes de su boda con Santiago. Aventó las fotos sobre la mesa como naipes. Valeria y Rodrigo besándose, abrazados, saliendo de hoteles, una tras otra. Adulterio comprobado, dijo Ochoa con satisfacción. Causal de divorcio necesario. Y bajo la ley mexicana, cuando hay adulterio, el cónyuge infiel pierde todos los derechos sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. Valeria se levantó de golpe. Esto es un montaje. Esas fotos están editadas. Siéntese, ordenó el licenciado Vázquez con voz de autoridad. O la arresto por desacato. Valeria volvió a sentarse, pero ahora temblaba. Y finalmente, el licenciado Méndez abrió la tercera carpeta. Tenemos el préstamo bancario de 450,000 pesos. Solicitado con documentos falsificados, a nombre de mi cliente Santiago Morales, con su firma falsificada. Puso el contrato del banco junto a muestras de la firma real de Santiago. Las diferencias eran obvias. Esto es falsificación de documentos, fraude bancario, delitos federales que conllevan de 3 a 12 años de prisión. Yo no... Santiago firmó eso. Valeria ya no podía mantener la compostura. El maquillaje perfecto no podía ocultar el pánico.
Yo nunca firmé eso, dijo Santiago finalmente con voz calmada y letal. Tú lo falsificaste, como falsificaste el poder notarial, como falsificaste el certificado médico, como falsificaste toda nuestra vida juntos. Tú me amabas, gritó Valeria, perdiendo toda compostura. Me rogaste que me casara contigo. Todo esto es porque no puedes aceptar que ya no te quiero. No. Santiago se inclinó hacia adelante. Nunca me amaste. Fui un trabajo para ti, un objetivo. Proyecto, adquisición, Casa Morales. ¿Te suena? Valeria abrió la boca, pero no salió nada, y entonces la puerta del café se abrió. Rodrigo Estrada subió las escaleras con esa arrogancia que solo tienen los hombres que creen que nunca los van a atrapar. Traje gris de 3 piezas, reloj Rolex, cabello engomado hacia atrás, sonrisa de tiburón. Amor, ¿qué tardas tanto? Tenemos reservación a las... Se detuvo cuando vio la escena. Su sonrisa se borró. Señor Estrada, el licenciado Vázquez se levantó. Qué oportuno. También tenemos preguntas para usted. ¿Yo? No sé de qué hablan. Yo solo vine a recoger a su cómplice. Ochoa puso sobre la mesa el contrato privado entre Valeria y Rodrigo, el que dividía las ganancias de la venta de mi casa 60-40. Este contrato lleva su firma, señor Estrada, y la huella de su pulgar. ¿O también va a decir que es falso? Rodrigo miró a Valeria. Valeria miró a Rodrigo. Y en ese intercambio de miradas vi cómo ambos entendían que estaban atrapados. Rodrigo intentó irse. Si da un paso más, dijo el licenciado Vázquez, emito una orden de arresto inmediato. Ya hay una denuncia penal en su contra por complicidad en fraude bancario. Rodrigo se congeló. Siéntese, señor Estrada, ordené yo, y me sorprendió la autoridad en mi propia voz. Rodrigo, el hombre que se rió en la cara de mi hijo, que lo llamó campeón con burla, que durmió en mi casa como si fuera suya, se sentó. Tomé el control de la conversación. Me levanté. Los miré a ambos desde arriba. Valeria Montero, Rodrigo Estrada. Durante 2 años me convirtieron en su víctima. Me sacaron de mi casa con mentiras. Me quitaron a mi hijo. Me dieron limosnas mientras ustedes vivían como reyes en mi hogar. Me vigilaron como criminal. Me subestimaron porque pensaron que una mujer de 67 años era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado débil para defenderse. Caminé alrededor de la mesa. Valeria no podía mirarme. Pero cometieron un error garrafal. Me detuve frente a ellos. Tocaron a mi hijo, y no hay nada más peligroso en este mundo que una madre mexicana defendiendo a su hijo. El café estaba en completo silencio. Hasta los meseros habían dejado de moverse. Ahora van a escuchar lo que sigue. Mi voz era calmada, fría, implacable. Santiago va a divorciarse de ti, Valeria, por adulterio comprobado. No vas a recibir un solo peso, ni de la casa, ni de nada. 0. La casa va a regresar a mi nombre porque el contrato de venta es nulo. Ya hablé con 3 notarios que confirmaron que tengo bases legales sólidas. Vas a pagar el préstamo de 450,000 pesos que sacaste fraudulentamente. Cada peso, con intereses. Y ambos, los señalé con el dedo, van a enfrentar cargos criminales por fraude, falsificación y conspiración. Valeria finalmente estalló en llanto. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia impotente. No es justo. Trabajé por esa casa. Me la merezco. ¿Trabajaste? Mi voz subió por primera vez. ¿Trabajaste? Yo trabajé 30 años en esa casa. La construí ladrillo por ladrillo con mi esposo. Crié a mis hijos ahí. Enterré a mi marido y seguí luchando para mantenerla. Y tú llegaste con tus mentiras y tus manipulaciones y creíste que podías robarme mi vida entera. Me incliné hasta quedar a su altura. Quisiste todo, y te vas a quedar sin nada. Rodrigo intentó levantarse. Esto es ridículo. Vámonos, Valeria. Ustedes no van a ningún lado hasta firmar. El licenciado Méndez puso 2 documentos sobre la mesa. 1.
Reconocimiento de deuda por los $450,000 del préstamo fraudulento. 2. Renuncia voluntaria de cualquier derecho sobre la propiedad de la calle Xicoténcatl. Firman ahora, o el licenciado Vázquez los arresta por fraude en flagrancia. ¿Y si no firmamos? Rodrigo intentó parecer amenazante. Vázquez sacó unas esposas de su maletín y las puso sobre la mesa. Entonces nos vamos todos a las oficinas del Ministerio Público. Y créame, señor Estrada, con su historial de denuncias previas, no va a salir bajo fianza. Valeria miró los documentos, miró las carpetas con evidencias, miró mi rostro inmutable y firmó. Rodrigo firmó después, mascullando maldiciones. Una cosa más, dije cuando terminaron. Tienen una semana para desocupar mi casa. Si dejan un solo rayón, una sola cosa rota, los demando por daños. ¿Entendido? Valeria me miró con odio puro. Esto no termina aquí. Tienes razón, le sonreí sin humor. Porque el proceso penal apenas comienza. Nos vemos en el juzgado, Valeria. Se levantaron. Rodrigo intentó parecer digno, pero solo logró verse patético. Valeria lloraba sin control, su maquillaje corrido, su perfección destruida. Cuando salieron del café, el licenciado Méndez me estrechó la mano. Señora Estela, fue un honor presenciar esto. Pero yo apenas escuché. Porque miré a Santiago y mi hijo tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, lo hiciste, de verdad lo hiciste. Lo hicimos, hijo, los dos juntos. Nos abrazamos ahí, en ese café, rodeados de abogados y evidencias y justicia. Y por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar. El proceso legal tomó 4 meses. 4 meses que viví con el estómago hecho nudo, pero con la cabeza en alto. Valeria contrató a un abogado caro. Un tipo con despacho en Santa Fe y sonrisa de serpiente que intentó pintarme como una anciana resentida inventando historias para recuperar una propiedad que vendió voluntariamente. Intentó desacreditar las fotos. Dijo que los documentos de la caja fuerte habían sido plantados. Que todo era una conspiración de Santiago porque no podía superar el abandono. Pero no pudo contra la evidencia. El juez, un hombre de 60 años con cara de haber visto demasiadas mentiras en su vida, revisó cada documento. Escuchó a Carmela y Refugio testificar. Escuchó a don Esteban describir los horarios de Valeria y Rodrigo. Escuchó al licenciado Fuentes, mi antiguo abogado, explicar cómo él mismo me advirtió que no vendiera, pero que Valeria había presionado para cerrar el trato rápido. Y sentenció a favor nuestro, en todo. El divorcio fue declarado por adulterio comprobado. Valeria perdió cualquier derecho sobre bienes matrimoniales. La venta de la casa fue anulada por vicios en el consentimiento y violación de cláusulas contractuales. La propiedad volvió a mi nombre. Y lo mejor, Valeria y Rodrigo fueron procesados por fraude bancario. El juicio penal tomó otros 2 meses, pero al final, ambos fueron sentenciados. Rodrigo, 4 años de prisión. Valeria, 3 años con opción a reducción de sentencia si pagaba la totalidad del préstamo fraudulento. El día que leí la sentencia, no sentí alegría. Sentí algo más profundo. Paz, justicia, cierre. Pero el mejor día fue cuando recuperé las llaves de mi casa. Era un martes de noviembre. El cielo estaba gris y amenazaba lluvia. Santiago y yo nos paramos frente a la puerta principal. Yo sostenía el juego de llaves que el notario me había entregado esa mañana. ¿Lista, mamá?, preguntó Santiago. Lista. Abrí la puerta. Valeria y Rodrigo habían desocupado una semana antes. El oficial de juzgado que supervisó el desalojo me dijo que Valeria lloró todo el tiempo, que Rodrigo intentó llevarse cosas que no eran suyas y tuvo que ser advertido 2 veces, que ambos se fueron en un taxi porque el BMW de Rodrigo había sido embargado por el banco. Entramos. La casa estaba vacía pero intacta. Se habían llevado todos sus muebles modernos, sus cuadros abstractos, sus electrodomésticos de lujo, pero dejaron la estructura completa. Las paredes estaban limpias.
Los pisos recién trapeados, las ventanas cerradas. Era como si la casa hubiera estado esperándome. Caminé por cada cuarto. La sala donde celebramos cumpleaños, el comedor donde cenábamos en Navidad, la cocina donde mi esposo me robaba besos mientras yo cocinaba, la recámara donde dormimos 30 años, vacías de muebles, pero llenas de recuerdos. Santiago me encontró en la cocina, mirando por la ventana al jardín que había crecido salvaje en mi ausencia. Voy a arreglar todo, mamá. Te prometo que esta casa va a volver a ser como antes. No, lo detuve. No como antes, mejor. Los siguientes 3 meses fueron de reconstrucción, literal y figurativa. Con el dinero que recuperamos del préstamo fraudulento, Valeria tuvo que vender su coche y joyas para pagar. Compramos muebles nuevos, nada ostentoso, muebles sencillos, cómodos, que olieran a hogar y no a pretensión. Carmela y Refugio me ayudaron a escoger cortinas. Don Esteban me regaló plantas para el jardín. Santiago contrató a un pintor y pintamos las paredes de colores cálidos. Amarillo suave en la sala, verde menta en la cocina, azul cielo en las recámaras. Instalé de nuevo mi altar de la Virgen de Guadalupe. Volví a poner las fotos familiares en las paredes. Recuperé del almacén la vajilla de mi mamá que Valeria había relegado. Poco a poco, la casa volvió a respirar. Pero el cambio más hermoso fue en Santiago. Mi hijo se mudó conmigo, pero esta vez con límites sanos. Tomó la recámara de invitados, respetaba mi espacio, me consultaba decisiones, se levantaba temprano, buscaba trabajo en su profesión, asistía a terapia para sanar el trauma de la manipulación. No voy a fallarte otra vez, mamá, me dijo una noche mientras cenábamos juntos. Yo había hecho mole, su favorito, y no voy a volver a fallarme a mí mismo. Hijo, todos fallamos, lo importante es levantarse. 6 meses después de recuperar la casa, Santiago consiguió trabajo en una firma de ingeniería. No era el puesto más alto, pero era honesto. Ganaba 28,000 pesos al mes y estaba orgulloso de cada peso que se ganaba con su propio esfuerzo. Y conoció a Patricia. Patricia era compañera de trabajo, una mujer de 35 años, ingeniera como él, divorciada sin hijos, con una risa contagiosa y cero pretensiones. La primera vez que la trajo a la casa, llegó con un pay de manzana que ella misma había hecho y una sonrisa genuina. Señora Estela, Santiago me ha contado mucho de usted. Qué gusto conocerla. La observé mientras cenábamos. Cómo trataba a Santiago con respeto pero sin adulación. Cómo me hacía preguntas sin invasión. Cómo se ofreció a ayudar con los platos sin que se lo pidiera. Cuando se fue, Santiago me preguntó nervioso: ¿qué opinas de ella? Opino que tiene buenos modales, buen corazón, y que tú la miras como no mirabas a nadie desde hace años. Santiago sonrió, y fue la primera sonrisa real que le veía en mucho tiempo. Pero la historia todavía tenía un capítulo pendiente. Una tarde de marzo, 8 meses después de la sentencia, alguien tocó mi puerta. Abrí. Era Valeria, pero no la Valeria perfecta de antes. Esta mujer tenía el cabello sin teñir, mostrando raíces grises, sin maquillaje, ropa sencilla de tienda departamental, zapatos gastados, ojeras profundas. Había envejecido 10 años en 8 meses. Señora Estela. Su voz era apenas un susurro. ¿Podemos hablar? Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra parte, más sabia, sabía que este momento era necesario. Habla desde ahí, no vas a entrar a esta casa. Valeria asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vengo a pedirle perdón. Esperé en silencio. Perdón por todo, por manipularla, por robarle su casa, por destrozar a Santiago, por... Su voz se quebró, por ser un monstruo. Y no le di ninguna emoción en mi voz. Perdí todo, señora. Rodrigo está en prisión y me dejó todas sus deudas. Estoy viviendo con mi hermana en un cuarto prestado. Trabajo limpiando oficinas de noche. Apenas tengo para comer. Guardé silencio. Solo necesito que me diga que me perdona, para poder seguir adelante.
La miré a los ojos y le dije la verdad. Valeria, no necesitas mi perdón para seguir adelante. Lo que necesitas es aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Pero tú planeaste fríamente destruir a una familia, no por necesidad, por avaricia. Quisiste todo y usaste a la gente como herramientas. Ahora que perdiste, vienes a buscar absolución como si eso borrara el daño. Las lágrimas de Valeria caían libremente. No te voy a dar mi perdón, Valeria. Porque el perdón es un regalo, y los regalos se dan a quien los merece. Tú no lo mereces. Por favor, señora, pero tampoco voy a odiarte, porque el odio me haría prisionera de ti otra vez. Te voy a olvidar. Y esa, querida Valeria, es una sentencia mucho peor que cualquier cosa que yo pudiera decirte. Cerré la puerta, y no volví a verla nunca más. Un año después del juicio, me desperté en mi cama como todas las mañanas, pero ese día era especial. Era sábado, y los sábados ahora significaban algo hermoso en esta casa. Me levanté, me puse mi bata color lavanda, la que compré con mi primer salario completo de pensión que ya no tenía que gastar en renta, y caminé descalza por mi casa. El sol entraba por las ventanas que yo misma escogí. El olor a café de olla llenaba el aire porque Santiago había aprendido a prepararlo exactamente como le enseñé. En la cocina encontré a mi hijo y a Patricia preparando el desayuno. Habían pasado la noche aquí porque ahora venían cada fin de semana. Patricia batía huevos para chilaquiles. Santiago cortaba jitomate para el pico de gallo. «Buenos días, señora Estela». Patricia me besó la mejilla. Ya no me decía señora con la formalidad tensa de los primeros meses. Ahora sonaba natural, cariñoso. «Buenos días, hija». Y me di cuenta de algo. Podía llamarla hija sin sentir ese nudo en el estómago que sentía con Valeria. Porque esta mujer no llegó buscando qué sacarme. Llegó ofreciendo qué dar. Desayunamos los tres en el comedor. La misma mesa que recuperé del almacén. Santiago me contó sobre el proyecto nuevo en su trabajo. Patricia me mostró fotos de un viaje que planeaban a Oaxaca e insistió en que los acompañara. «Usted también necesita conocer, señora. La vida no es solo trabajo y casa», sonreí. «Tal vez, hija, tal vez». Después del desayuno, llegaron Carmela y Refugio. Ahora venían cada sábado a desayunar conmigo. Don Esteban también llegó, cargando una maceta con geranios para mi jardín. «Para que siga creciendo bonito, comadre», me dijo con su sonrisa chimuelo. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde hace 2 años Valeria tramaba mi destrucción. Ahora estaba llena de risas, café recalentado, pan dulce de la ideal y las historias de gente que me quería sin querer nada a cambio. «¿Supiste de la Valeria?», preguntó Carmela, porque las comadres siempre saben todo. «No, y no quiero saber». «Pues por ahí me contaron que sigue limpiando oficinas, que Rodrigo salió de la cárcel por buen comportamiento, pero que ella ya no quiso saber nada de él, que vive sola en un cuartito por Iztapalapa». Refugio chasqueó la lengua. «La avaricia rompe el saco, comadre. Quiso todo y se quedó sin nada». «Exacto», dije tomando mi café. «Y esa es la mejor lección que pudo recibir». Don Esteban levantó su taza. «Por la justicia poética». Todos brindamos. Esa tarde, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, salí al jardín. El jardín que había crecido salvaje durante mi exilio ahora estaba floreciendo otra vez. Rosas, claveles, hierbabuena, romero, cada planta cuidada con amor. Me senté en la banca que Rodrigo construyó hace 30 años. Toqué la madera desgastada. Cerré los ojos y recordé. Recordé el día que recibí ese paquete en el mercado. Recordé el terror de leer la carta de Santiago. Recordé la rabia que sentí cuando descubrí la verdad. Recordé cada lágrima, cada noche sin dormir, cada peso contado. Pero también recordé algo más. Recordé que en mi momento más bajo, cuando vivía en ese departamento miserable con 700 pesos para el mes,
cuando creía que mi hijo estaba al otro lado del mundo, cuando me sentía más sola que nunca. Aún así no me rendí. Podía haberme quedado en la víctima. Podía haber aceptado las migajas que Valeria me daba y conformarme con sobrevivir. Pero elegí pelear, y esa elección lo cambió todo. Santiago salió al jardín, se sentó junto a mí. ¿En qué piensas, mamá? En lo agradecida que estoy. ¿Agradecida? ¿Después de todo lo que pasamos? Agradecida, hijo, porque esa pesadilla me enseñó quién soy realmente. Lo miré a los ojos. Me enseñó que una mujer de 67 años puede ser más fuerte que cualquier manipuladora de 30. Me enseñó que la dignidad no se vende ni se regala. Me enseñó que el amor verdadero no se parece nada al amor tóxico. Santiago tomó mi mano. Y a mí me enseñó que el silencio es complicidad, que la cobardía tiene un precio muy alto y que nunca, nunca es tarde para hacer lo correcto. Nos quedamos así, en silencio, viendo cómo el sol se ponía sobre mi jardín, en mi casa, en mi vida recuperada. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta de Santiago, la que llegó en el paquete. La releí por última vez. Y luego la guardé en una caja junto con el reloj de oro, no para recordar el dolor, sino para recordar la lección. Porque aprendí algo invaluable en estos 2 años. La verdadera riqueza no está en las casas que posees, sino en la dignidad que nunca permites que te quiten. No está en el dinero que ahorras, sino en las relaciones genuinas que construyes. No está en vencer a tus enemigos, sino en levantarte cada vez que la vida te tumba. Valeria quiso todo: la casa, el dinero, el poder, el control, y se quedó sin nada, porque las cosas materiales son temporales. El respeto propio es eterno. Yo perdí mi casa por 2 años, pero recuperé algo mucho más valioso. Recuperé a mi hijo, recuperé mi fuerza, recuperé mi voz. Y si tuviera que elegir entre la Estela de hace 3 años, que vivía tranquila en su casa pero nunca había sido probada, y la Estela de ahora, que peleó, sufrió, se levantó y ganó, elegiría ser esta Estela, cada vez, porque ahora sé de lo que estoy hecha. Y eso nadie me lo puede quitar. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir, si te recordó que nunca es tarde para defender tu dignidad, déjame un comentario contándome qué lección te llevas. Dale like si crees que el amor de madre es la fuerza más poderosa del mundo. Suscríbete para seguir compartiendo historias de vida real como esta. Y cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo. Porque al final, todos tenemos algo que defender. Y todos merecemos la justicia que buscamos. Recuerda, la verdadera victoria no está en destruir a quien te lastimó. Está en reconstruirte a ti mismo más fuerte que antes. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en la próxima confesión.